En el caso del trabajo práctico 4, ¿sí? Ustedes van a tener una serie de ejercicios que tiene que ver con el desarrollo de las medidas de resumen y en particular uno de ellos, la construcción del gráfico de caja que se estuvo dando hasta la semana pasada. En el caso de los ejercicios, van a ver que hay, digamos, poca cantidad de datos, pero que no están agrupados porque todo lo que hemos visto en cuanto a medidas de resumen son medidas de resumen para datos sin agrupar. Entonces, ustedes van a tener que calcular esas medidas para valores, para este grupo, en este caso es un grupo de 8 individuos que dice padecieron una inexplicable intoxicación con vitamina D que requirió hospitalización. Se pensaba que estos casos poco comunes podrían deberse a una dieta con ingestión excesiva de productos lácteos. Entonces, a continuación, se muestran los niveles de calcio y albúmina, un tipo de proteína, particularmente de lácteos, en cada individuo al momento de ingresar al hospital. Entonces, acá nosotros tenemos 3, 6, 8 individuos a los cuales se les tomó, digamos, los valores de calcio y albúmina. Sobre estos datos ustedes deberán calcular las medidas de resumen. Las medidas de resumen son todas las medidas de tendencia central, de posición y de variación que vamos a empezar a ver hoy. O sea, todo lo que es tendencia central y posición, ustedes ya lo saben. Y de variación empezamos a ver hoy y terminamos de verlo mañana. Además, a partir de esas medidas de resumen, ustedes van a poder responder la pregunta que está a continuación. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer ejercicio. De todas maneras, en las clases tutoriales vamos a ir viendo cómo responder a esta pregunta, una vez que ustedes puedan calcular todas las medidas. El segundo ejercicio, ¿sí? En el segundo ejercicio ustedes tienen tres indicadores que corresponden a un grupo de niños que están categorizados por sexo. A estos niños se les tomó los niveles de insulina y además en cuanto al nivel de insulina se los clasificó si estaban en un nivel alto o normal o bajo. ¿Sí? Con este tipo de información ustedes ya están acostumbrados porque es muy parecido al ejercicio que hicieron con las bebidas con edulcorantes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que empezar a organizar esta información, tenemos que ver cada indicador, cómo lo vamos a plantear en una tabla, y no hay duda que la tabla en este caso va a tener que estar dividida por sexo y también después dividida por los niveles de insulina. Entonces nos vamos a encontrar con un tipo de tabla que ustedes todavía no han trabajado, que se llaman tablas bivariadas. ¿Por qué bivariadas? Porque si nosotros observamos a nivel de esta columna tenemos los niveles de insulina y a nivel de las filas tenemos el sexo. Es decir, hay una variable acá, niveles de insulina, es una variable que, así como está planteada, es de tipo cualitativa, y otra variable cualitativa que es el sexo. Es decir, que ustedes acá van a poder plantear la cantidad de, en este caso, de niñas que tienen un nivel de insulina bajo, cuántas normal, cuántos alto, y lo mismo para los niños. ¿Mm? Hay una particularidad en las tablas bivariadas, es decir, tengo dos variables, niveles de insulina y sexo. Estas tablas bivariadas tienen totales que se denominan totales marginales. Hay un total, acá, donde estoy señalando con el cursor, y otro total al final de la tabla. ¿Qué quiere decir? Un total se refiere
a la suma de aquellos niños que tienen niveles de insulina bajos. Yo hago una lectura horizontal. Este total que voy a tener acá va a ser la suma de los varones más las mujeres que tienen un nivel de insulina bajo. El total que voy a tener en la segunda fila va a ser de la misma manera una suma de los varones y las mujeres que tienen un nivel de insulina normal. En este sentido, entonces, estamos leyendo o haciendo una lectura de la cantidad de niños según el nivel de insulina. Si es bajo, si es normal o si es alto. Los otros totales marginales hacen una lectura según el sexo, es decir, que si yo sumo en este sentido, voy a saber la cantidad de niñas que hay, y si sumo en este sentido, o sea, en el sentido vertical, voy a saber la cantidad de varones que hay. ¿Por qué? Porque voy a tener la suma de los varones que tienen niveles de insulina bajo, más los varones que tienen niveles de insulina normal, más los de niveles de insulina alta. Entonces, en el sentido vertical, hago una lectura por esta variable que es la variable sexo. En el sentido horizontal, hago una lectura relacionada a los niveles de insulina. En esta celda final, esta que estoy marcando acá, voy a tener el total de niños. El total, es decir, independientemente del sexo y de niveles de insulina. Entonces, acá les estamos presentando otro tipo de tabla, que es una tabla bivariada. Hasta ahora veníamos manejando tablas univariadas, la teníamos presente en la primera columna. Ustedes deberán completar el título de la tabla y los valores correspondientes a cada una de estas celdas que están marcadas acá. O sea, lo que hacemos es presentarles el formato y ustedes tendrán que completar el formato de una tabla bivariada. Por eso dice organizar la información en una tabla de frecuencia bivariada para clasificar los niveles de insulina de cada sexo de los niños. Silvia, pregunta de alumno. Sí, decime, porque no los veo. Bien, sí. Pregunta de alumno. No mía, pregunta mía de alumno. Ah, bien. En la última sí. columna de la tabla, Sí. ¿qué coloco? ¿Coloco la cantidad o coloco un porcentaje? Ajá. ¿El que los chicos contesten? Como ¿O te quiera. contesto yo? Como quiera. Sí. Bueno, voy a contestar yo porque es una tabla que todavía para los estudiantes es nueva. Este total puede ser expresado en valores absolutos y además en porcentaje, de la misma manera que tenemos dividido acá. Es decir, que acá lo podríamos dividir también en valor absoluto y en porcentaje. Quizás hubiera sido más completo si poníamos n, y porcentaje también para los totales. Sí. Gracias, No sé si profe. hay eso. Nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta tabla para que ustedes la puedan completar? Recuerden, tienen que completar el título, los valores, y por supuesto van a hacer una interpretación. ¿Hay alguna pregunta? Pasamos, si no, a la siguiente. Ahí parece que hay algo. A ver. No apareció nada en el chat. Ok, muy bien. El ejercicio siguiente, ¿sí? Fíjense que se parece bastante a la tabla anterior, pero ¿qué pasa? En la primera tabla estamos hablando de frecuencia, ¿sí? Es decir, eran las famosas tablas de frecuencia que hicimos al principio cuando comenzamos con esta idea. La segunda tabla sigue apareciendo, ¿hay una preguntita? Sí, siempre hay que hacer una interpretación, aunque no lo diga la consigna. Sí, por supuesto. Siempre que terminamos de trabajar con una tabla, con un gráfico, lo tenemos que cerrar con una interpretación. Sí, bien por la pregunta.
En este ejercicio les decía que tenemos algo similar, ¿sí? ¿Otra pregunta? No, no, gracias pusieron nada Bien, más. bueno. Tenemos algo similar, es decir, que tenemos presente las dos variables, niveles de insulina y sexo. Solo que ahora dejamos de trabajar con las frecuencias, o sea, valores absolutos, valores relativos, y aparecen, ¿sí?, dos indicadores, que en este caso son dos medidas que estamos aprendiendo a manejar. Es decir, que ahora en este cuadro aparecen las medidas de resumen. Va a ser otra manera de interpretar esta información. Acá en la primera tabla lo que estamos haciendo es contar el número de niños con una determinada condición, ya sea su nivel de insulina o su sexo. Y su sexo, las dos cosas porque es bivariado. En esta tabla lo que vamos a informar es a través de medidas de resumen relacionadas con los niveles cuantitativos de insulina, es decir, que acá van a aparecer no el número de niños, sino valores que tienen que ver con este indicador, ¿sí? Cuando decimos que el grupo de niños que tienen un nivel de insulina, ¿a qué me refiero? O sea, ¿a qué valores de insulina, ¿sí?, me refiero? Entonces, en la segunda vamos a aplicar entonces todo lo que tiene que ver las medidas de resumen asociadas a una variable cuantitativa, por algo tiene las medidas de resumen, que en este caso son valores de insulina. No sé si ahí queda claro. Ustedes hasta ahora ya pueden ir calculando la media. Hoy vamos a ver si llegamos a calcular el desvío, si no lo terminamos de calcular mañana. Entonces, la media, que es la media aritmética que calculamos la semana pasada, tienen todo el material para datos sin agrupar, ¿sí? Entonces, acá van a aparecer valores que tienen que ver con niveles de insulina, mejor dicho, con valores concretos de insulina. Esos valores no se pueden sumar, no tendrían ningún sentido sumar, ¿sí? Tengan cuidado con esto, el valor que representa al nivel bajo, al nivel normal, al nivel alto, porque parecería que estamos sumando peras con sandías con bananas, ¿sí? Es decir, son cosas diferentes, si bien lo que estamos evaluando es la insulina, pero la insulina en distintos niveles. Entonces, esto no tiene sentido la suma. O sea que si acá ponemos un total acá abajo, tenemos un problema conceptual de lo que son las medidas de resumen. Ese sería entonces el ejercicio 2, ¿sí? El ejercicio 2. Luego, el ejercicio 3 dice: a partir de la información de los pesos de los estudiantes de la facultad expresados en el trabajo práctico 3, ítem 1, ya lo tienen, construir un gráfico de caja y línea para realizar un estudio gráfico comparativo de los pesos. Ustedes tenían grupos de estudiantes de 2 años y lo que se les pide es hacer las dos cajas, a ver qué pasa con esas dos cajas, compararlas y por supuesto van a hacer interpretación. En este punto, es decir, mi sugerencia y a partir de todo lo que hemos estado viendo, es que lo realicen a mano. No sé, Sergio, si compartiste esto. Sí, Totalmente. porque perderían mucho tiempo realizar los gráficos de caja y línea con algún tipo de instrumento, digamos, tipo Word, o si lo quieren hacer en Excel. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es ver si ustedes pueden construir el gráfico e interpretar. Entonces, lo más sencillo es que lo hagan a mano, eh, que manden una foto o peguen o lo escanean como puedan, ¿sí?, con los elementos que tengan. No sé si, Sergio, ¿querías agregar algo sobre el ejercicio 3 o los anteriores? No, 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 para mí está claro lo que se dijo.
Ok, bien. Para el Silvia, grupo, sí, Caro, sí, ¿te escucho? disculpa, yo tengo una No, duda. por En favor. cuanto a la interpretación, ¿la hacen Sí. para cada nivel de insulina o eligen una? Bien, en el caso del primer, me voy a la primera, sería la primera Ujú, tabla, ¿sí? Acá sí, van a tener seguramente un valor más alto en cuanto a los niveles de insulina, que puede ser el normal, y ver cuál es el que prevalece, ¿no? Cuál es el que tiene mayor frecuencia en ese caso. No sé si se entiende. Para las mujeres o para las niñas, ¿cuál sería el nivel de insulina que se presenta con mayor frecuencia, por ejemplo? perfecto. Y para los varones, lo mismo. ¿Mm? Ahora, esa es una, si quieren vamos resumiendo, esa es una forma de interpretación. La otra es hacer la interpretación, la lectura que les decía, en sentido horizontal, o sea, uniendo mujeres y varones, expresar cuál de los tres niveles se presenta con mayor frecuencia independientemente del sexo. Esa sería otra interpretación. Y la otra, la más simple, cuál es la mayor frecuencia, si hay más mujeres o más varones. ¿Sí? No sé si se entendió. Para la tabla 1 creo que ahí hay una pregunta o no. No. ¿No? Bien. Con respecto a la segunda tabla, tiene otra interpretación. ¿Está bien, Caro? Sí, está perfecto, Silvia. Hay una pregunta de Nadia Martínez. Sí. ¿Qué dice? Dice, ¿siempre hay que hacer una interpretación aunque no lo diga la consigna? Ah, Ya sí, la, sí, ya eso la- sí, aclaré. Sí, Perfecto. siempre que terminen una tabla y un gráfico, van a hacer una interpretación. Eh, bien, con respecto a la segunda tabla, ustedes recuerdan que nosotros les ayudamos a interpretar lo que es la media, el valor representativo de la insulina para un nivel bajo en las niñas es de lo que dé, ¿sí? El valor que dé de la media. Es decir, acá van a hablar de valores representativos y después le van a agregar algo más que vamos a aprender entre hoy y mañana con respecto al desvío, es decir, a la variación que puede tener ese nivel. Hay que hablar de cada uno de ellos para el bajo, normal y alto, que seguramente va a haber alguna diferencia entre mujeres y varones. Es decir, que las interpretaciones son diferentes una de otra. No sé si hay alguna pregunta más o agregar algo más. no, nadie Eh, pregunta nada. bueno, fíjense que en el último punto dice interpretar y elaborar un informe. Eso significa, en realidad, juntar todas las interpretaciones que surgen de la tabla 1, de la tabla 2, ¿sí? Y del gráfico, y poder hacer una sola interpretación. Simplemente las van escribiendo en forma individual y después las juntan. No, como quieran. Bueno, si no hay preguntas con respecto a esto, yo le voy a ceder la palabra a Carolina, porque tiene algunos anuncios que hacerle y después Sergio también. Y después seguimos. Carolina. Gracias, Silvia. Yo quiero retomar lo último que mencionaste en cuanto a elaborar un informe y resaltar el tema de que cuando uno hace una interpretación de las figuras o de lo que uno está analizando, siempre se hace un solo párrafo, en donde se incluye toda la información que uno está observando de los gráficos. Porque noté en varias oportunidades que hacen como interpretaciones separadas. Y la idea es que uno hace como un párrafo donde comienza a describir lo que está observando y finaliza con toda la información que quiere resaltar de lo que quiere destacar de ese gráfico. Bien. ¿Sí se entendió lo que... Sí, justamente por eso está el punto D, para que comiencen Sí, a elaborar párrafos. Yo sé que primero hicieron oraciones,
miraban un gráfico, interpretaban, miraban una tabla, interpretaban. Bueno, ahora ya están en condiciones de avanzar un poquito más y empezar a elaborar párrafos. ¿Sí? Perfecto. Sí, de acuerdo, Carlos. Bueno, y ahora con el tema de los límites, de los intervalos de clase, que ha quedado pendiente de la última clase, de cómo determinar el límite inferior del primer intervalo de clase. Nosotros en la teórica, lo que le pusimos fue lo que se sugiere en bibliografía, que es del límite inferior del primer intervalo de clase, cuando es un número con decimales se le resta 0,05. Y cuando es un número entero le restamos 0,5 para comenzar a calcular la amplitud del primer intervalo de clase, y así sucesivamente con el resto. Ahora bien, lo que nosotros consensuamos en la reunión de hoy con los profes es que se puede utilizar lo que se sugiere en bibliografía, pero también pueden utilizar el valor mínimo como el límite inferior del primer intervalo de clase. Que de cualquiera de las dos formas va a estar considerado bien y que va a ser una decisión de cada estudiante de cómo quiera comenzar a resolver los intervalos de clases para variables cuantitativas continuas. Bien. ¿Alguna Perfecto. duda con respecto a esto? Miren que esto se puede seguir trabajando en los encuentros tutoriales. Bueno, que Una en mi aclaración, caso, Silvia. sí, Una aclaración. Para que entiendan con un ejemplo, por ejemplo. Supongamos que estamos hablando de edades y que tenemos que el valor mínimo de uno de los individuos, o el valor mínimo, digamos, de nuestro conjunto de datos es 21 años. Entonces, lo que le está diciendo Caro es que vamos a aceptar, en realidad, si todos son números enteros, los intervalos deberían estar compuestos por límites enteros. O sea, eso es una cuestión que debemos respetar. Si los datos tienen un decimal, todos los límites deberían tener un decimal. Entonces, si el valor mínimo fuera 21, podemos construir el primer intervalo diciendo desde 21 hasta 30, por ejemplo. Pero el valor mínimo queda incluido en ese primer intervalo. Podríamos también decir, no me gusta empezar en 21, me gustaría más empezar en un número redondo. Bueno, puedo empezar de 20 a 29 o de 20 a 35, lo que me dé después la amplitud del intervalo según el cálculo que hagamos con la regla de Sturges. Pero no podríamos nunca empezar el intervalo con 22, porque no estaríamos incluyendo el valor mínimo. Es decir, vamos a aceptar que empiece el intervalo exactamente con el valor mínimo o con un valor anterior. Tampoco tan anterior, por ejemplo, si es 21 el mínimo, no empezar con 15, porque puedo llegar a armar un primer intervalo de 15 a 20 que me queda vacío, sin ningún individuo en ese grupo. Entonces, busquen un número que si no es el mínimo, sea el anterior, y con ese comienzan a armar el primer intervalo. ok. ¿Alguna Perfecto. consulta sobre este tema? Bien. Cualquier cosa lo Si no, podemos retomar en la clase de consulta si por ahí alguien no termina de entenderlo bien y lo reforzamos en la clase de consulta. perfecto. Bien. Ahora, Sergio, si querés tiene un comentario, un mensaje Perfecto. para darles. ¿Sí? Sí, comparto. Deja de compartir tu pantalla, sí puedo compartirla yo. Sí, exacto. Yo sí había alguna duda por el trabajo práctico, pero ya veo que no, así que creo que ya ahí no la ven más, ¿o sí? Sí, seguimos viéndola. Sacarla, dejar de compartir. Ahí Ahí. está, ahora sí. Bien, yo simplemente voy a trabajar en el aula virtual nuestra. ¿Ahí se ve ya la pantalla? Ahora sí. Sí. Perfecto.
Fíjense que tiene una pequeña modificación al principio, nuestra aula virtual, ni bien ingresan, que está novedades, guía de navegación, presentación de los docentes, que hasta ahí estaba todo bien, todo igual, pero se crearon 5 elementos más, que se llaman Foro para Clases Generales Online, Foro Aula 1, a cargo mío, Foro Aula 2, a cargo de Carolina, Foro Aula 3, a cargo de Silvia, y Foro Aula 4, a cargo de Sofía. Yo lo que les voy a mostrar es, primero les voy a contar para qué creamos esto, y después cómo lo vamos a utilizar. Como esta clase va a quedar grabada, también sirve para aquellos que no están presentes hoy, que después puedan, o si ustedes mismos se quedan con dudas, puedan volver a ver el video y saber cómo ingresar. Primero este foro, Foro para Clases Generales Online. En este foro vamos a colocar los links, cuando cambie el link, para acceder a la clase online. O sea que si ustedes quieren saber cómo conectarse mañana a las 16, van a entrar a este foro y directamente van a ver cuál es el link de conexión. Lo segundo va a ser que en este foro vamos a ir dejando ahora los links para acceder a los videos de las clases online grabadas. De estas clases del lunes a las 16:30 y del martes a las 16. Van a quedar todos adentro de este foro. Para que no tengan que abrir un Word, simplemente van a hacer clic ahí y después yo les voy a mostrar en otro cómo lo van a poder ver. ¿Está? Porque este todavía no está conformado, pero van a aparecer acá los links. Después, ustedes están divididos en 4 aulas, según el listado que ya se distribuyó y con el cual ya están trabajando en cada uno de estos espacios. De la misma manera, vamos a hacer así. Cuando ustedes ingresan, por ejemplo, al foro del aula 1, que hacen clic sobre esta, van a ver, y esperen un poquitito porque voy a hacer una cosa importante, que es que voy a cambiar para que yo me vea como, que yo vea la página igual que la van a ver ustedes. Es decir, me voy a cambiar para ser un estudiante, para que ustedes vean de la misma forma que yo. Ahí está. Cuando entran como estudiantes, lo que van a ver en el foro del aula 1, lo primero va a ser esto. Y lo van a ver en todas las aulas. Tema clase de consulta tal, fecha de la reunión, cuál es la página web, cuál es el ID, cuál es la contraseña, etc. Esto lo van a ver en todos los foros, incluso en el general, también van a ver esto. Y después van a aparecer en los foros diversos temas de discusión. El primer tema que está en el aula en la cual me encuentro yo es videos y archivos de las clases de consulta. Acá va a decir cuál es el profesor que comenzó esta discusión, y esto que dice réplicas son las respuestas o las intervenciones que hay de parte de los estudiantes que integran este foro y de parte del profesor responsable de este foro. Cuando dice 0 es porque simplemente está el profesor que disparó el primer mensaje y no hay todavía ninguna respuesta de estudiantes. Si ustedes, para entrar a cualquiera de estos, tienen que hacer clic aquí a la izquierda donde está el tema, ven que se resalta y aparece la manito, y al hacer clic en esta, se van a encontrar con esto, que es la clase del 1 de mayo, tiene este link, que directamente acceden acá, y van a ir a mi canal de YouTube, en este caso, donde pueden ver el video. Y junto con eso está el PDF, que es el archivo que trabajamos ese día en la clase de consulta, que fuimos armándolo en Word, y yo finalmente lo convertí en un PDF, para que ustedes no solo vean el video, sino que también, sin ver el video, puedan después también acceder a este PDF. Voy a mostrar otro foro más, y les voy a poner después qué es lo que tienen que hacer ustedes, qué es lo que esperamos que hagan ustedes. Voy a ir al foro 2 del aula de Carolina Genevois, que se entra de la misma manera, a través de la página principal. Esto es a modo de ejemplo nada más. Hoy creamos, para que ustedes vean, un punto que se llama, este ya no va a aparecer más después, caja y bigotes. También comenzado por mí, en realidad cuando están en esta aula, las preguntas van a estar comenzadas por Carolina Genevois. Y acá aparece réplica 1. ¿Por qué? Porque alguien ya respondió este mensaje que se pone en este tema.
Entonces, cuando ustedes accedan al tema, caja y bigotes, van a encontrarse con lo siguiente. Un mensaje del profesor. Subí una tabla para que realicen el gráfico. Acá, por supuesto, falta el archivo, todo lo demás, pero esa información va a estar acá. O, por ejemplo, se les va a decir, les damos, que creo que va a ser lo próximo que vamos a tener, subimos un gráfico de caja y bigote y le vamos a pedir que realicen la interpretación del gráfico. Entonces, lo que pretendemos nosotros es que como estudiantes hagan clic en responder y se les va a abrir una ventana que es la siguiente. Ahí está demorando un poquitito para entrar, pero ya una vez que ingresemos, ahí está. Cuando ustedes hacen clic en responder, les dice, está el mensaje, está a qué foro pertenece, cuál es el mensaje original, y yo estoy respondiendo a caja y bigotes. ¿Cuál es mi respuesta? El título lo dejan sin tocar porque es respuesta a la pregunta esa que correspondía a caja y bigotes. Y aquí, donde dice mensaje, tengo para escribir todo lo que yo quiera. Por ejemplo, mi interpretación es que el bigote inferior, por ejemplo, por decir algo, es tal cosa. Y ahí puedo seguir escribiendo todo lo que yo quiera. Si, por ejemplo, a mí me interesa que esta parte de bigote inferior, darle más importancia, resaltarlo, lo marco utilizando el mouse, lo pinto, y aquí tengo para ponerle negritas, ¿ven cómo cambia? Quizás también para ponerle un color rojo, para resaltarlo, para darle más importancia todavía. Eso lo puedo hacer en el texto, yo lo escribo y después lo puedo editar sin ningún problema. Este otro puntito es para crear una lista, es decir, yo vengo acá y digo, bien, voy a crear, y escribo cualquier palabra, ¿ven? Y voy dándole Enter, y a medida que voy bajando, se me va creando una lista en donde tengo simplemente puntos para indicar. Y si en vez de eso hubiese puesto con este otro de números, voy a tener una lista pero numerada, punto 1, punto 2, punto 3, etc. Todo esto es como si estuviera trabajando en Word, pero utilizando las herramientas que tengo aquí en el campus. Estas son las herramientas importantes. Por ahí otra herramienta importante también es esta, que es la herramienta de insertar imagen. Hay dos posibilidades. Una es insertar la imagen directamente acá, que yo no se las voy a explicar justamente para que no lo hagan, sino subirla como archivo. Entonces, yo escribo mi texto acá, escribo mi interpretación, lo que pueda. Pero resulta ser que en este trabajo, por ejemplo, tuve que realizar yo un gráfico y lo tuve que hacer a mano. Entonces no lo puedo poner dentro de este espacio. ¿Qué hago? Le saco una foto. Le saco una foto, la guardo en algún lugar de mi computadora o de mi teléfono y luego la subo. ¿Cómo hago para subirla? Aquí en este sector donde está archivos, yo hago clic sobre archivos, se abre una ventana, que también va a pasar un ratito para que se abra. Perdón, aquí en archivo. Vuelvo otra vez, porque me equivoqué de botón. Esas cosas suelen suceder. Aquí, donde está el iconito de una hoja, agregar, y tengo que poner seleccionar archivo. Entonces automáticamente se me va a mi explorador de archivos, en el lugar donde yo esté trabajando. Y supónganse que efectivamente yo quiero insertar esta imagen, por decir algo, ¿no? Que tengo guardado en imágenes o en la carpeta que yo tenga, que es el logo de la Facultad de Bromatología. Lo señalo, le pongo abrir. Fíjense que acá, al lado de seleccionar archivo, ya aparece el archivo que voy a estar subiendo. Guardar como, le pongo logo, simplemente un nombre le doy para saber, y después hago clic en subir este archivo. O sea, lo selecciono y lo subo. Y fíjense que ese archivo aparece dentro de esta carpeta archivos. Y así, si además de subir este archivo, yo quisiera subir no una foto, sino que quisiera agregar, por ejemplo, un PDF, hago lo mismo, voy a seleccionar archivo,
voy al lugar donde lo tengo, que en este caso yo voy a ir hacia documentos, voy a ir a bioestadística, y voy a subir un PDF cualquiera, simplemente para que vean cómo queda, que es la lista de estudiantes, por ejemplo, de comisiones. Acá pongo lista, algo que me oriente de qué es este archivo que estoy subiendo, lo subo, y ahora me va a aparecer que en mi respuesta del foro, además del escrito, subí un documento en PDF, subí una foto. Una vez que terminé eso, de subir lo que necesito, le doy a enviar al foro, y lo que voy a ver después de esto, cuando lo procese, es que en el foro de Carolina Genebois aparece una respuesta, o sea, mi respuesta, aquí, que dice, mi interpretación es que el bigote inferior es tal cosa, puntos de lista, puntos numéricos, la imagen que yo subí, y después el archivo este PDF, que le permite al profesor o al alumno mismo, cuando lo abro, guardarlo, y después de guardarlo ver qué era lo que había mandado. Quiero que vean además una diferencia. En el mensaje original, ustedes tenían habilitados solamente estos dos casilleros. Uno que era un enlace permanente y otro responder. Lo importante es responder. En la respuesta que dio alguien, que en este caso también fui yo, pero bueno, supongamos que fue un tercero, ustedes podían, además de los botones enlace permanente y responder, mostrar mensaje anterior. Y ahora cuando estoy en mi mensaje, en lo que yo respondí, además me aparecen estas dos posibilidades. Me aparece editar y me aparece borrar. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo lo veo al mensaje y digo, uy, escribí con un error de ortografía, o la verdad que podría haber agregado una cosa más, hago clic en editar, me aparece una vez que termina de procesar, va a aparecer mi mensaje, ahí está, lo mismo que había puesto hoy, y digo, y la verdad que yo no tendría que haber puesto esto otro porque es confuso. Lo señalo, lo borro, como hago en Word directamente. Y digo, y la verdad que esta imagen tampoco tendría que haberla puesto. Entonces también esa imagen yo podría borrarla. ¿Cómo hago? Clic sobre ella, borrar, me pregunta si estoy seguro que lo quiero borrar, lo borro, solamente me queda la lista, termino, guardo los cambios, y ahora me va a aparecer en el foro, ¿ven?, solamente lo que dejé y el archivo de PDF. Y también, si por ahí descubro que todo mi mensaje está mal, le voy a dar clic en borrar, ahora no lo voy a hacer, simplemente voy a hacer el clic, y me va a preguntar, confirmar, ¿estás seguro que desea borrar este mensaje? Puedo borrar, o puedo cancelar y editarlo, o cancelar y dejarlo como está. O sea, la intervención en el foro se va a limitar a responder, en primer lugar, y una vez que respondieron, pueden editar su propia respuesta o borrar sus propias respuestas. Ustedes no van a poder editar ni lo que pone un profesor, ni lo que pone otro compañero, ni van a borrar lo que pone un profesor o lo que pone otro compañero. Solamente lo que ustedes están poniendo. ¿Cuál es nuestra idea? Que si, por ejemplo, en este foro, Caro es la que está poniendo una consigna para que los alumnos del aula 2, del grupo aula 2, respondan, entonces, alguien empieza subiendo una respuesta, otro compañero sube otra respuesta, o lo que puede hacer también es responder a la respuesta que subió el compañero anterior. Si yo quiero responder directamente la respuesta del profesor, voy a donde comenzó el foro y pongo responder. Si yo quiero ver qué respondió este compañero, digo, miren lo que puso acá. Yo la verdad que estoy de acuerdo en algo y no estoy de acuerdo en otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Pongo responder. Y al poner en responder, simplemente voy a hacer una sola cosita. Que sea, voy a escribir, no estoy de acuerdo porque, punto suspensivo, nada más que eso, para que vean cómo va quedando, y lo envío al foro. Entonces lo que yo voy a ver es que esto se inició con una propuesta del docente, hubo una primera respuesta, que fue la que yo dije que tenía inicialmente,
la respuesta de un compañero que la creó ahora, y fíjense que como respuesta de ese compañero aparece la de otro compañero que está diciendo, no estoy de acuerdo porque, y así sucesivamente. Lo que nosotros pretendemos es que en este foro haya mucho debate, mucha pregunta, como si ustedes, los 15 que están en esta aula, estuvieran reunidos alrededor de una mesa y estuvieran analizando un ejercicio. Y alguien dice algo, y otro le contesta, y otro hace una observación. Ninguno va a tener la justa, va a tener la verdad de todo. Pero a nosotros nos interesa que esto se debata, que aparezca, porque esta es una forma que también nosotros vamos a utilizar para evaluar. No esperen que ustedes suban una respuesta y nosotros al toque inmediatamente contestemos, está bien, está mal, no estamos de acuerdo. Seguramente vamos a dejar pasar 3, 4 días y después hagamos una devolución, ya sea aquí en el foro, escribiendo algo, o directamente en una de las clases de consulta. El manejo del foro está a través de lo que yo mostré recién. Y después lo que sí podemos agregar, no sé, Silvia, algo del funcionamiento, ¿cómo sería? No sé si quedó claro para ustedes. O algún chico quiere hacer una pregunta. Sí, eso quería preguntar. Consultas. Es importante que nosotros la semana que viene vamos a activar este tipo de, digamos, valga la redundancia, de actividades para que ustedes empiecen a tener, digamos, una participación mayor, es decir, que no solamente sea nuestro encuentro a través de el aula, de esta, digamos, de las clases virtuales, de las clases tutoriales. Queremos una participación mayor y crítica en el buen sentido. Entonces, la semana que viene vamos a empezar a hacer actividades con respecto a los foros, y ustedes empezar a participar para ver si entendieron el proceso también. De cualquier modo, ya respondo, el foro queda abierto, en cualquier momento pueden subir algo en los foros o coincide con el día de clase. No, justamente eso quería aclarar. Nosotros subimos alguna consigna en el foro, que puede ser a principio de semana o a fin de semana, y ustedes tienen varios días para ir interactuando entre ustedes mismos, y después vamos a aparecer nosotros. Yo lo que quisiera saber es si se entendió cómo participar en los foros. De hecho, que van a tener un periodo de prueba y después sí vamos a ir viendo, digamos, el nivel de participación de cada uno. Yo propongo algo, Silvia. Sí, sí. Después de terminar esta clase, en el foro que dice general, que lo voy a mostrar de vuelta, voy a ir acá, voy a ir al foro general. Yo voy a poner una pregunta en este foro, que dice foro para clase general online. Sí, a ver si puedes contestar, sí. Ahí se ve. Ya mismo voy a agregar un nuevo tema de discusión, que va a ser el siguiente. Voy a poner así. Los profes queremos conocerlos. Yes. Nos tienen que decir de qué ciudad son, y cuándo empezaron a cursar en la facultad. Entonces queremos que todos respondan a este foro y ahí vamos viendo cómo es el mecanismo de este. Bueno, ahí está la prueba, me refería, a ver si han entendido el procedimiento, así después ya comenzamos a trabajar con los temas estadísticos. Sergio, Silvia, sí. Diana está consultando si les va a llegar la notificación a Gmail cuando nosotros armemos el foro y coloquemos algo en el muro. Es una buena pregunta. Le va a llegar al mail que ellos tienen declarado en el aula virtual. Exacto. Perfecto. Sí llega. ¿Alguna otra pregunta más? Llega, y si me permitís, voy a mostrar algo más. A ver. En el...
Cuando voy Debería haberle a... llegado lo que llegaste. ¿Cómo? Que debería de haberle llegado algo ahora con la consulta tuya. Seguramente. Aquí, ¿ven? Cuando ustedes acceden a la página, avisos recientes, actividad reciente, acá también aparece nuevos mensajes en foros, y están los mensajes que nosotros estuvimos poniendo, y fíjense lo que apareció acá. Los profes queremos conocerlos. O sea, no necesariamente tienen que entrar al foro para ver qué actividad hay, sino que acá donde dice actividad reciente aparecen los últimos mensajes que hay de todos nosotros. Pero sí les tiene que llegar al correo electrónico. Y si no les llegó, lo vamos a configurar para que les lleguen. Claro, podrían inclusive ver si en este momento, si les es posible, si lo van recibiendo. Más allá de si tienen alguna duda. ¿Dudas? A ver. A No mí llegó todavía. Bueno, no me puede ser que llegó. tarde un poquito en Sí, salir también el correo. Eso puede ser. sí. Pero bueno, igual todo esto quedó grabado, así que va a ser subido. Bien. Creo que empiezan a llegar una vez que empezamos a responder. No sé, La debería. verdad que en realidad tendrían que recibirlo antes Sí, de sí. responder. Sí. Bueno, Silvia, te dejo la pantalla. Bien, bueno, ¿alguna duda más entonces? Seguimos un ratito, ¿les parece unos 15 minutos, Sergio? No sé cómo estamos. Sí, sí, son y 30. ¿Sí? ¿Y 30? Bien. Entonces, volviendo al tema que estábamos, vamos a nuestros temas de medidas de resumen, que habíamos aprendido a calcular la media aritmética. Entonces, ahora se alcanza a ver mi pantalla. ¿Se alcanza a ver? Sí, Sí, bueno, sí, sí. bien. Yo voy a correr esto para arriba. Ahí. Entonces vamos a continuar. Recuerden que el ejercicio que les mostré, que era la tabla número 2, decía la media, y había un simbolito en el medio que decía más menos el desvío, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer ahora es trabajar siempre con las variables cuantitativas sobre medidas de resumen que nos empiecen a hablar acerca de la variación que hay entre los datos, porque hasta ahora hablamos de medidas de tendencia central, es decir, cómo estaban representados, qué valor representaba el conjunto de los datos, y también medidas de posición. Ustedes estuvieron viendo los cuartiles con Sergio para poder graficar el caja y línea. Ahora vamos a hablar de medidas que tienen que ver con la variación. Es decir, yo me pregunto, los datos son parecidos, hay mucha diferencia entre los datos. Entonces, todo eso lo va a estudiar este tipo de medidas que se llaman de dispersión o variación. ¿Sí? Vamos a trabajar con datos sin agrupar, seguimos con datos que tienen estas características. Luego, la semana que viene, vamos a empezar a trabajar todas las medidas de resumen para datos agrupados. Por ahora seguimos sin agrupar. Y vamos a ver qué es lo que significa dispersión o variación, porque estamos usando un nuevo concepto. La dispersión o variación, porque algunos autores le llaman medidas de variación, otros de dispersión. Miren la distancia que existe entre los datos, considerándolos en su conjunto, o sea, entre todos los datos. Es lo que les dije recién. Se parecen, son muy diferentes los datos entre sí. La variación de los datos también con respecto a la media aritmética. Entonces podemos definirlo bajo dos aspectos. Uno es la variación que hay entre los datos, es decir, mi peso es muy diferente al peso de mis compañeros, está muy por debajo, está muy por encima.
O bien, la otra interpretación de variación es, mi peso es muy diferente a la media aritmética del conjunto de los datos, ¿sí? Entonces, recuerden que la media era el valor representativo de los valores que nosotros estábamos estudiando. Entonces, a eso se refiere dispersión o variación. Está valorado en términos de distancia y de variación de los datos. Muy bien. Ahora, siempre nos tenemos que preguntar cómo se dispersan. Uso esta palabra porque, digamos, es un término que en muchas ocasiones lo vamos a mencionar y ustedes tienen que familiarizarse y asociarlo con lo que tiene que ver esa variación con respecto entre los datos o con respecto a la media aritmética. Entonces, si yo me pregunto, ¿cómo se dispersan los datos? O la pregunta me la hago de otra manera, ¿cómo varían los datos? Entonces puede ser que si los valores de los datos son parecidos, las medidas de dispersión van a tener valores pequeños. Mientras que si los datos son muy diferentes entre sí, las medidas de dispersión van a tener valores grandes. Ahora, ¿qué es pequeño y qué es grande? Vamos a ir viéndolo en la medida que trabajemos avancemos con las distintas medidas y depende también de las unidades de aquellos valores que estamos estudiando. Muy bien. Las medidas de dispersión o variación que vamos a estudiar son el rango, la varianza, la desviación típica o desvío estándar, y el coeficiente de variación, que como ven está en otro color, porque justamente el coeficiente de variación es un coeficiente que no tiene unidades y que tiene algunas particularidades que las vamos a utilizar como una herramienta para realizar estudios comparativos. Entonces se comporta de otra manera con respecto a las tres primeras. Bien, vamos a ir al primero, que es el rango. Ustedes ya en algún momento lo utilizaron. Entonces vamos a hacer el mismo mecanismo que hicimos cuando estudiamos las medidas de tendencia central y las de posición. Vamos a hablar de los símbolos, vamos a hablar qué significa, cómo se calcula y cómo se interpreta. O sea, vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, les recuerdo, vamos entonces a estudiar las medidas de dispersión o variación, que son rango, varianza, desviación típica y el coeficiente de variación para datos sin agrupar. Rango. Tanto para la población como para la muestra, el símbolo es el mismo, es una R mayúscula, y yo quiero que ustedes recuerden cuándo utilizamos el rango. Y lo que significa el rango es la diferencia que existe entre el valor más grande, el valor máximo, y el valor mínimo de los datos observados. ¿Cómo lo usamos? Los escucho, mejor dicho, los leo, como quieran. A ver. ¿Me llegó el correo? Bueno, perfecto. Vuelvo a preguntar. ¿Cuándo utilizaron el rango? A ver si se acuerdan. Bien, en la regla de Sturge. Perfecto. Muy bien, para el recorrido. Eso es lo que quería que me conteste. El recorrido y el rango es lo mismo, que lo utilizamos en la regla de Sturge. Hicimos la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, para trabajar, vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos en la presentación anterior, perdón, cuando calculamos la media aritmética. Entonces, eran 15 individuos, el peso de los 15 individuos, ¿sí? Y con ese grupo de estudios vamos a calcular las medidas de variación. Para el rango, el valor máximo que teníamos era el 90 y el valor mínimo que teníamos 54 kilos, lo cual
si hacemos la diferencia, nos da 36 kilos. ¿Eso qué significa? Que existe una amplitud de 36 kilos, no 26, disculpen ahí, es 36 kilos, donde en esa amplitud están todos los valores observados. Repito, esto indica que en una amplitud de 36 kilos están todos los valores observados. Eso es el rango. El rango me indica la variación más amplia que existe entre los valores, pero sobre todo entre el valor máximo y el mínimo. No me está dando detalles con respecto a la variación que hay entre los valores y la media aritmética, ¿sí? Es decir, si mis valores de peso están muy cerca de los otros pesos o del peso que me indica la media aritmética. Entonces vamos a avanzar un poquito para llegar a definir esa variación, digamos, más fina, esa variación entre los datos y entre los datos y la media. Entonces vamos a estudiar la varianza y la desviación típica. O sea, yo voy a calcular la varianza porque lo que me interesa es la desviación típica, que si no tengo esto, la varianza no puedo llegar. Los símbolos. Para la población es sigma al cuadrado, esto es una letra griega, no latina, como dije la otra vez, y me corrijo, ¿sí? Son símbolos griegos. Y para la muestra es una S cuadrada. Recuerden que para la media aritmética también teníamos una identificación diferente en los símbolos. Muy bien. Tengan en cuenta este detalle, que está elevado al cuadrado, el símbolo, y ya vamos a ver por qué. Como les dije recién, la varianza la vamos a calcular porque necesitamos de algo que se llama desviación típica o desvío estándar, ¿sí? Y que en definitiva nos va a expresar, tanto una como la otra, la distancia, y podemos decirlo de otra manera, o la variación o la dispersión que existe entre cada valor, o sea, entre cada una de esas personas con respecto a la media aritmética. Voy a ajustar lo que dije, entre cada peso de esas personas y la media aritmética. El peso de una persona X es parecido a la media aritmética, se aleja, se acerca, es eso lo que va a ir variando. Entonces, estamos hablando de que vamos a estudiar la variación de cada unidad de análisis, de cada individuo con respecto a la media. Eso lo podemos expresar con una fórmula como la que aparece acá, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben, porque hemos estudiado, si están preguntando algo me van avisando, Caro o Sergio. Ah, no, regla de Surgio, perfecto. No, por ahora no hay ninguna pregunta, Silvia. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en esta fórmula? Este símbolo lo conocemos, este símbolo lo conocemos porque nos indica el valor de cada uno de los individuos, de cada unidad de análisis. Este símbolo lo conocemos porque es la media aritmética lograda sumando todos los pesos dividido el total, ¿sí? Y vamos a tener que elevar al cuadrado la diferencia de el peso de cada individuo con respecto a la media aritmética, porque en algunos casos nos va a dar negativo. Puede ocurrir que algunos pesos estén por debajo de la media aritmética o por encima de la media aritmética. Entonces, nosotros sabemos, este es un artilugio matemático, que un número negativo o un valor negativo elevado a un exponente par queda positivo, ¿sí? Entonces, vuelvo a decirle, es un artilugio matemático.
lo que no dije al principio es que es la sumatoria, es decir, la sumatoria de todas las diferencias de cada uno de los individuos. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. El peso del individuo 1 con respecto a la media aritmética. El peso del individuo 2 con respecto a la media aritmética. Si vamos haciendo la diferencia entre cada peso con respecto a la media aritmética. Hasta acá, ¿cómo venimos? Tenemos que recordar algo. En las clases anteriores habíamos calculado la media aritmética, que nos había dado 72 kilos. Dijimos que el valor representativo del peso es 72 kilos. Lo que no sé si en el conjunto de las observaciones esos datos son muy variables o no. Entonces, la media tiene que ir acompañada de algún indicador que me diga si hay mucha variación entre los datos o poca variación entre los datos. Entonces vamos a avanzar un poquito más, y para ello necesitamos calcular la varianza y luego el desvío estándar o la desviación típica. Entonces vamos a empezar ahora a elaborar lo que se denominan tablas de trabajo. Las tablas de trabajo, y no se asusten con estos números, son las que nos permiten resolver esta fórmula de manera más práctica, ¿sí? Les vuelvo a recordar la fórmula. Lo que hacíamos era tomar el peso de cada individuo y lo restábamos a la media aritmética, y a esta diferencia le elevábamos al cuadrado. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, estos son nuestros 15 individuos con los pesos, nada más que los ordené de menor a mayor. Entonces, cada uno de estos, yo me pregunto, ¿está cerca o está lejos de la media aritmética? Entonces vamos a ir haciendo diferencias. Hago 54 menos 72 me da menos 18. ¿Por qué? Porque ese peso es más bajo que la media aritmética. El valor menos la media aritmética es lo que estoy haciendo. Después, 55 menos 72 me da menos 17. 64 menos 72 me da menos 8. Acá el mismo valor, menos 8. 69 menos 72 menos 3. Es decir, sigo haciendo la diferencia que hay y la media aritmética para todos los valores. Hay valores que ya después me van a empezar a dar positivo, porque son más altos que la media aritmética. Una vez que hacemos esa diferencia, a la diferencia que logramos acá, cada una de estas diferencias, la vamos a elevar al cuadrado. Ustedes ven que acá hay un simbolito que se llama acento circunflejo, es como una carpita, ¿sí? Que es el símbolo que utiliza el Excel, ustedes lo tienen en el teclado de la computadora, para poder elevar al cuadrado, ¿sí? Lo que yo hago, en definitiva, si lo están haciendo a mano con una calculadora, es nada más que poner 18 elevado al cuadrado, 17 elevado al cuadrado, 8 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. 18 elevado al cuadrado es 324, 17 al cuadrado 289, y así seguimos acá. Cada uno de estos valores son los que tengo en esta diferencia, ¿sí? Ahora, la fórmula me dice que lo sume, que sume todas esas diferencias elevadas al cuadrado. Entonces los voy a sumar y me da 1314. ¿Sí? Lo que hice fue sumar 324 más 289 más 64, y este es el total. ¿Sí? Este total siempre me tiene que dar 0. Tengan cuidado porque esto les sirve de verificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los términos de la fórmula. Yo lo que estuve haciendo con mi tabla de trabajo
es el numerador, desarrollando el numerador de esta fórmula. Hice cada valor con respecto a la media y lo elevé al cuadrado. Y después lo sumé a todos. Entonces eso me dio 1314 y lo voy a dividir por n-1. Más adelante vamos a explicar por qué menos 1, ¿sí? Pero finalmente es 1314 dividido 14. Esto me da 93,8 kilogramos al cuadrado. Recuerden que yo estoy elevando todo al cuadrado. Es decir, que es la unidad al cuadrado. Esa es la varianza. ¿Qué hacemos con esto? Esto no es lo que nos permite la interpretación final. Tenemos que hacer un pasito más, porque acá nosotros estuvimos elevando todo al cuadrado. Entonces, el paso que sigue es sacarle la raíz cuadrada a todo lo que hicimos, porque les recuerdo que acá estábamos usando un procedimiento matemático para poder eliminar esos valores negativos. Entonces, aplico la raíz cuadrada a mi varianza, y raíz cuadrada de 93,8, y me da 9,7 kilogramos. Este valor es la desviación típica, es el desvío estándar. Este es el valor que voy a utilizar para poder hablar de mi variación o de la variación que existen entre los datos. Una cosa para poder terminar el encuentro de hoy es un mensaje que quiero que por favor les quede muy claro. La media aritmética, acá va una niñita que se ha cortado, no se expresa sola para hacer una interpretación. La media aritmética siempre tiene que estar expresada junto con la desviación típica. ¿De dónde salió la desviación típica? Es porque habíamos calculado la varianza, le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Y llegamos a nuestra desviación. Entonces, la media, que era 72 kilos, tiene que estar acompañada siempre de algún indicador que me diga si mis datos son datos muy heterogéneos o son datos homogéneos. Lo digo en otros términos, son datos que se parecen entre sí o son muy diferentes entre sí. Lo digo de otra manera, son datos que se parecen a la media aritmética o no se parecen y se dispersan con respecto a la media aritmética. Por ahora vamos a dejarlo en este concepto. La media aritmética debe estar informada siempre con la desviación típica, con un símbolo que los une, que está en otro color, que es un más menos, y ya vamos a ver por qué más menos. El concepto que quiero que quede hoy es que una medida de tendencia central, como es la media aritmética, no se puede interpretar sola, sino que tiene que ir acompañada de una medida de desviación típica, ¿sí? Una medida de variación. Preguntas, hasta acá, porque hay varios conceptos nuevos. Escucho. Leo. No sé si... ¿Hola? No, nadie dice nada. ¿Sergio? Nadie dice nada, digo. Sí, nadie dice nada, iba muy rápido. No, y se han ido algunos, capaz que tienen alguna otra actividad. Estaba viendo que bajó a 36, sí, exactamente. Por eso quise cortar acá, porque Bien. creo que ya nos extendimos demasiado. Yo lo que les propongo, los que quedaron y los que me están escuchando, es que este ejercicio lo vayan haciendo con el trabajo práctico 4, justamente con los niveles de insulina, o si quieren hacerlo con el primero, que es más sencillo, son menos datos. A ver si tienen alguna duda para mañana, porque tal vez ahora fue mucha información, ¿sí? Este Power está en el campo, sí, ahora lo estoy subiendo, así que es importante que ustedes inclusive empiecen a hacer sus tablas de trabajo, se acostumbren a eso, para poder llegar a los cálculos.
¿sí? Es una forma más ordenada de trabajar. Aparte de la pregunta del Power, ¿alguna otra más? Bueno. No sé, Sergio, Caro, No, Sofi. para mí está bien. Sí, nos falta la interpretación, pero quiero que día se entrega el TP4. La fecha que está puesta en el cronograma es el viernes, pero vamos a ir viendo, perdón, el lunes. Lunes 18, ¿me parece que es? Sí, Lunes 18, Silvia. Sí. lunes 18, exacto. 18. Pero es importante que avancen a ver si hay alguna duda para el día de mañana.